En el atardecer de este día, que está sobrepuesto con grande acontecimiento, nos encontramos, sí, dispuestos. Aquí está el tabernáculo, la Jucá, de la cual hemos venido hablando continuamente desde el día de ayer, pero preparándonos de todas estas semanas. Este principio, establecido en los tiempos como mandamiento, tiene una función. Así que, dando inicio a este tiempo de presencia, de este despertar en las naciones de todo este remanente, resguardados en su palabra, atentos a su voz. Les invito, oremos juntos. Le damos gracias al Padre, Dios eterno, Creador nuestro, Hacedor nuestro, absoluto y verdadero y misericordioso, Creador de los cielos y la tierra y cuanto existe en el universo. Le agradecemos por su misericordia, que al habernos creado, nos dio la posibilidad de ser levantados a través del plan de salvación en su Hijo, en el Mesías anunciado, conocido como el Cristo. Le agradecemos por cada uno de los preceptos, conceptos y principios de vida establecidos para el hombre en la tierra a través de sus mandamientos y en el pueblo conocido como Torá. En el Pentateuco, la esencia de la voluntad suya, Padre eterno, que nos resguarda, nos alivia hasta tiempos finales y aún en la eternidad, el beneplácito de su gloria. Alabamos su nombre y lo reconocemos como único y verdadero. Y a esta hora, resguardados en sus mandamientos, como hijos en obediencia, nos sujetamos y levantamos estandarte. Todo el honor y toda la gloria sea para con usted, anhelando de su santidad, la cual nadie verá, la misericordia, mas como dice la Escritura, esto es sombra de lo venidero. Le damos gracias, Padre amado, por cada uno de estos sus hijos, mis hermanos, que con misericordia fueron recogidos y en misericordia alientan sus casas. Esta es la hora, Padre amado, en que nos presentamos en todo gozo y en paz. Todo esto en el nombre de Yehoshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, en medio de las naciones. Amén y amén. Amados hermanos y compañeros de milicia, decía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en estas jornadas que tienen que ser plenamente entendidas desde lo profundo del corazón, gracias a que una mente fue revelada. Es bueno entender esto, pero ajustados a la Escritura. Les invito a que vayamos inicialmente a la carta que escribe el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, a los colosenses, para entrar en el contexto y que no sea tergiversado este precioso principio. Dice en la carta a los colosenses, en el capítulo 2, desde el verso 16 al 18, que dice: por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que no nos juzguen. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive, dice el versículo 18, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ciertamente lo reconocemos, que todos estos elementos, todo lo que presentamos son sombras de lo que vendrá, sombra, mas como mandamiento establecido, el hijo de obediencia, aprendemos de cada uno de estos elementos establecidos para estos tiempos, para los tiempos finales. El Señor está cerca, todas las manifestaciones, lo profético, cumplido. Así que no nos juzguen, que nadie nos juzgue por la comida que participamos, por la bebida que nos participa el Señor, y de este día precioso del cual queremos compartir con ustedes, siendo cierre de Shabbat el primer día de este establecimiento de los 7 días de tabernáculos. Algo adicional que el Señor ha puesto en mi corazón para este inicio de este tiempo especial, para los hijos de sujeción y obediencia, que están atentos, y que muchos están expectantes. ¿Cuándo levantaremos el altar de adoración?
Estamos harinos. La convocatoria está hecha, las puertas están abiertas. Esta es la hora de disponernos para con el reino, en espíritu y en verdad. Así que les invito a meditar en el Salmo 118, en la profundidad de la palabra preciosa que es revelada para los hijos que están atentos. ¿Sí? Cada cual tenemos un llamado y los llamados tienen que ser cumplidos porque tanto los llamados como los dones son irrevocables y en esta condición permanecen. Salmo 118 es lo que nos trae este momento porque la palabra se cumple. Y de esta manera vivimos. ¿Qué es lo que dice? Del verso 1 al verso 4. ¿Qué dice? Alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que para siempre es su misericordia. Y es para repetirlo esto en nuestro corazón. Para siempre es su misericordia, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen al Eterno, que para siempre es su misericordia. Lo único que puede establecernos en senda de justicia es la misericordia. Y en esa misericordia nos resguardamos. Así que con gozo y en paz entremos en un tiempo de revelación, que es el anhelo más grande que tenemos. Hemos venido reflexionando a la luz de la Escritura en los diferentes servicios. Ayer el inicio en la noche, hoy en la mañana, hoy en la tarde seguimos y vamos a continuar. Esta semana va a ser de un derramamiento propio de toda la condición, de todo lo que el Espíritu de Dios ha derramado a través de los profetas y en la gracia entregada a los diferentes hermanos, la presentación de la palabra. Hemos venido meditando sobre esta fiesta de tabernáculos, de la Sukkah, y cómo fue establecida en los tiempos a perpetuidad, desde el mismo libro de Levítico, en el capítulo 23, desde el 33 en adelante, ya lo hemos reflexionado y estamos claramente en esta condición. Más, cuando entramos a ver la revelación, el porqué, la forma de ser construido, esta Sukkah, que son temporales, pasajeros, tiene un simbolismo precioso. Para ello, vamos a volver al Evangelio presentado por el amado Juan. Sí, ¿cómo lo presenta Juan? Este Evangelio en el capítulo 1. ¿Y cómo se presenta esta condición cuando el apóstol habla del Juan el Bautista? ¿Y cómo nos va a servir para determinar uno de los secretos de esta fiesta? Que para el mundo es oscuridad, locura, pero para los piadosos, claridad y gozo. Es de gran alegría esta fiesta, por todo lo revelado, por todo lo que significa la protección, la cobertura, el amparo, que esta Jukkah, esta tienda temporal nos lleva bajo su sombra. Miren, el Evangelio de Juan se presenta y en el capítulo 1, el verso 14, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión de las Biblias textuales me llamó la atención cómo lo traducen este versículo. Y dice así en la versión de la Biblia textual, Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Cuando entramos un poquito más en el estudio, aquí se ve revelada la esencia, el simbolismo. Por eso es que decíamos que los elementos, las diferentes ramitas, los frutos, determinan la condición de la azúcar. Y que por los frutos los conoceréis. Y que el fruto del Espíritu y cada una de esas características, cada una de las plantas, de las ramas que fueron predestinadas para esta condición, conforme al mandamiento, establecía una característica en la profundidad del simbolismo. La misericordia, la gracia, el decoro, todas esas condiciones establecen un ambiente agradable. Aún el perfume de la mitra daba un aroma agradable para habitar ahí. Estas condiciones de fructificar en este tabernáculo
en esta habitación, en donde el Señor se manifiesta. Tiene algunas acepciones, que si no, estaríamos hablando de locuras de hombres. Cuando vamos a esta palabra, habitó, en las Biblias de estudio, como la Strong, vamos a encontrar que el simbolismo es habitar, habitación, choza, residencia temporal, en que desde el hebreo, sukkah o tabernáculo. Entonces, en estas condiciones, la revelación se va manifestando. Esto es este tiempo de entender que es temporal, porque las ramitas se van a secar. Y representa exactamente estos tabernáculos, porque la palabra nos instruye que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Templo del Espíritu Santo. Él habita en los hijos de obediencia y se manifiesta en ellos. Pero somos temporales, porque siendo que la vida es efímera. Para los que experimentan juventud, no se dan cuenta de la misericordia y de la fortaleza que es la juventud hasta que se añaden los años. El Señor nos ha permitido unos añitos estar en la tierra, ya nos vamos dando cuenta de esta condición. ¿Cómo no vivirlo? ¿Y cómo no disfrutarlo? Con un genuino. Por eso el Señor dice que sea sincero, de una fe verdadera, de un amor no fingido. Porque yo puedo fingir amor, definitivamente, pero solo los que son manifiestos, los que hacen conforme, son claros. Por eso nos exhorta de esta manera. Ahora, qué importante es entender esto. Qué importante es entender esto. El propósito del tabernáculo, el propósito y el simbolismo del mismo. La fiesta en sí era de gran conmemoración. Uno de los significados más grandes para los hombres, para estos piadosos de fe, es que se celebra en la esencia. ¿Por qué de esto del tabernáculo? La proyección después del juicio que va a venir en tiempos finales de la tierra, los que ya van a entrar preparados para la gran fiesta de Dios. Porque dentro de estas es donde se manifiestan las bodas. Y el simbolismo es grande. Del que habita el amparo, el que recibe la protección, el que guarda en su sombra, completamente va a trascender. Es muy interesante entrar en este tipo de conceptos para poder entender por qué es que estudiamos tanto y por qué celebramos esta fiesta. Y con celo lo guardamos. El Salmo 27 nos va a dar una introducción a lo que tanto anhelamos. Salmo 27. Les invito un ratito que vayamos y encontremos un contexto para entrar y poder entender mejor el por qué y en dónde está el regocijo. Y no es que nos estemos yendo al extremo del legalismo, como muchos juzgan. Y la palabra mismo nos va a ir resguardando de estos tiempos, porque para los que juzgan, por eso es que nos guardamos y nos acogemos de esa misericordia con respecto a lo que anuncia el libro de Revelación, Apocalipsis, cuando dice que los que juzgarán serán condenados. Y los principios básicos de permanencia a la luz de los mandamientos, de no juzgar, criticar ni condenar, para no ser juzgados, criticados ni condenados. Por eso es que el apóstol, cuando escribe a los colosenses, meditábamos en esta carta, que nadie nos juzgue, para precautelar sus corazones, porque nosotros lo gozamos, lo disfrutamos. Los hijos de fidelidad entienden y lo disfrutan. En el Salmo 27 hay una sección preciosa, versículos 5 y 6 que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Eterno. Mire, estas condiciones es para ahí. ¿Dónde el Señor le resguarda a su pueblo? Cuando en la sujeción. Esto es un simbolismo, una sombra, pero habitar en donde Él me dice que esté, me resguarda. Él dice, Él me esconderá en su tabernáculo, Él me esconderá en su juca.
es privado de Él. Y ahí levantaremos sacrificios de alabanza, de adoración. Es para ahora, hermanos. Este tiempo es a la perpetuidad, a la eternidad, que nos va a llevar con firmeza. Los secretos establecidos en Él, ahí, solo revela a los que se acercan. El Señor decía, al que llama, se abre. Al que busca, halla. Que aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Y este es el tiempo de vivir en este tabernáculo por 7 días y escuchar lo más íntimo del Señor. Estamos en la introducción, Apocalipsis capítulo 21, donde nos habla del tabernáculo binario. Yo les invito un ratito al tabernáculo, porque el gran secreto de esta es algo que de donde venimos estaba junto. Apocalipsis capítulo 21, desde el verso 1 al 3, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice el escritor, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como. Hacemos esta introducción. Espero que hayan captado, primero, por qué lo hacemos, resguardados en qué. Segundo, porque Él es misericordioso y nos va a alcanzar a todos. Creo que hemos venido puntualizando eso. Es muy importante que entendamos que la misericordia sobrepasa todo entendimiento y que este sí mismo, esta sombra, nos pone y nos define, porque no somos hijos de las tinieblas, recuerden. Ahora, estos secretos establecidos, porque hasta ahora no les digo a dónde quiero llevarles con respecto a esta gran fiesta que vamos a celebrar, que nos tiene que descubrir el conocimiento de la palabra de una absoluta verdad, para que no vayamos y logremos salir de donde el apóstol mismo anuncia: salir de ahí, pueblo mío, de salir de ahí y ya salir de todo el paganismo, de toda la idolatría, de todo el mitraísmo que llevó toda la cultura greco-romana. Entonces, conforme a la Escritura, caminar con firmeza a todos los que proclamamos el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Yeshua, el nombre de Jesucristo, pero en el tiempo y a la luz de los estados. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Escuchaba a uno de los siervos que van adelante de uno y le van instruyendo, el cual reconozco, hermano, toda la virtud del estudio. Y como con toda pasividad a uno lo va instruyendo. Uno le pregunta algo y él va bien. Y ir aprendiendo es lo más delicioso. Pero hay secretos establecidos en la palabra. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta. La palabra es presentada como secretos y misterios, y muchos las desconocen. Y como dice misterios, hay que. Pero aquí está hablando de una solución. Eso es para la gente que no quiere conocer, para los que se quedan en la tibieza. Porque aquí dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de Dios. Esto es una virtud especial. Un regalo especial para los hijos de fidelidad. Y nos estamos acercando porque la palabra nos dice que tenemos que vivir. Cuando el apóstol escribía a los tesalonicenses en el capítulo 5, que hablaba sobre la gran fiesta de trompetas, todo el capítulo 5 habla de la fiesta de las trompetas. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, ya nos revela cuál es nuestra posición y cómo nosotros debemos anhelar esto. ¿Qué nos decía en el versículo 5? Que todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y esta condición de verdad sobre nuestra vida hace que incurramos en estos secretos y en estos misterios con verdad.
con verdad. Y la palabra está escrita para con los celosos poder entender. A través del profeta Amós también el Señor nos decía que para los que se convertían en estos días, hoy día hablamos de los ya no siervos, sino amigos, diciendo que somos injertados en la raíz, ya no somos como advenedizos, sino como hijos, y nos nutrimos de esta savia natural. Por eso es que podemos referenciar con firmeza a los diferentes profetas. Profeta Amós. Vayamos un ratito donde el profeta Amós, a ver qué secreto nos tiene, que es de gran revelación. Capítulo 3 de la profecía de Amós, verso 7. Y escuche este versículo que tiene que irnos moviendo y revelar. ¿Qué es lo que dice? Porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada. En cuánta confusión hemos vivido con respecto a los tiempos, a causa de la maldad. Ya el profeta Daniel nos anunciaba en el capítulo 5, verso 17, que pensarán, cuando fue revelado a Daniel eso, que dice que pensarán en cambiar los tiempos y los mandamientos de Dios, entre ellos sus fiestas. Para cuando fue revelado, eso no entraba en la cabeza. No podía ser, no se podía entender que un pueblo fiel que había escuchado la voz de Dios, que había visto manifestaciones, que le iban a cambiar el día de la adoración y mucho menos la fiesta. O sea, cuando fue anunciado eso, decía, no, ¿qué va a hacer? Es lo que nos ha pasado a nosotros, particularmente los que venimos del siglo pasado. Recuerden que a causa de la misericordia de la añadidura de los días y los años, yo vengo del siglo pasado. Y lo que estoy viendo hoy en el mundo, para cuando yo era joven, allá por los años 70, donde estaba despertando, me hubiese parecido una aberración lo que el mundo vive hoy en día. Las películas de ficción de los años 70 no se acercan a lo que se vive hoy en día en cuanto a la sociedad. En cuanto a la tecnología, había fantasías que nos parecían fantasías. Pero ahora está sobrepasado eso. Esta misma tecnología, estamos pudiendo llegar a cada una de las casas de los hermanos, y si algunos tienen alguna actividad, desde su teléfono. El concepto de teléfono, cuando teníamos en el siglo pasado, era un aparato grande que tenía una rueda casi con manivela, y habíamos conocido, y era en algunas casas todavía había de esos teléfonos, aquí en la ciudad de Riobamba. Haber trascendido en los tiempos y venir del siglo pasado con conceptos diferentes a lo que hoy vivimos, realmente con conceptos. ¿Cuánto más a lo largo de los miles de años, donde casi que se ha perfeccionado la maldad, y poder vivir conforme a la Escritura se ha vuelto en tema de condenación? Que ninguno de ustedes prive este privilegio, como habíamos mencionado a través de la carta de Colosenses. Más bien, uno de los más grandes mitos y mentiras que fue impregnado en nuestros corazones fue el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y esto con grandes acontecimientos, y cambiaron absolutamente todo. Las fechas, cambiaron los tiempos, las temporadas, todo, por alejar al pueblo y llevarle a idolatría. Y claro, y muchos dirán, pero no importa el día, se celebra el nacimiento. Cuán importante es estar encasillados en las verdaderas fiestas. ¿Y por qué descubrir en este tiempo de tabernáculos el simbolismo de todo lo que está velado para el hombre común, para el que anda en tinieblas, tiene que ser revelado, y la firmeza del corazón de todos los que vivimos conforme a la Escritura y hablamos del reino de la. Entonces, amados, ¿cuán importante es esto? Vayamos a lo que nos dice la Biblia. Lucas, capítulo 1. Y le ruego al Padre que nos permita compartir esta verdad para con los hermanos que nos acompañen aquí en la congregación con las debidas reservas. Y honestamente esperaba que vengan muchos más, porque las preguntas y todo, ¿y cuándo? Bueno, ya, aquí estamos. Y desde luego los que están todavía en el quebranto, los que se sienten débiles y con temor, síganse guardando. El Señor les revelará. Capítulo 1, según lo que presenta
El guía Lucas, verso 5. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Por qué mencionamos esto? Porque de aquí vamos a encontrar las referencias históricas, primero históricas y segundo de fechas con respecto al nacimiento de nuestro Cristo. ¿Por qué? Vamos desarrollando y que con firmeza en nuestros corazones nos alejemos radicalmente de donde no nos llamaron, sino que nos llevaron y volvamos a la fe verdadera y al verdadero festejo. Es en este tabernáculo, en estos días, en donde se manifiesta la salvación para el mundo, a causa de los que habitan y escuchan el secreto de Dios resguardados. Esto nos muestra que había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. La mayoría de Biblias tiene una referencia que dice Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10. Pero yo les invito que vayamos un ratito a Primera de Crónicas y leamos para que no solo lo referenciemos, sino que lo vivamos. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 3. Dice así: y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Recuerden que David restauró el tabernáculo, la adoración y la administración de la palabra. Él restauró todo esto y en esta condición estableció turnos para el servicio de las diferentes casas. Recuerden, así como había, se menciona por ejemplo la de David, se refiere a la casa de Isaí, porque vino su papá Isaí de esa casa, y así mismo de estas diferentes casas se distribuyó el servicio en el templo para la adoración. Y el servicio sacerdotal mantenía las velas encendidas, los candelabros, había las puertas, todo en orden, las oraciones que se manifiestan en la mañana, al mediodía y en la noche, el sacerdote las cumplía durante 2 semanas. Por 2 semanas salía de su casa y se resguardaba en el templo y hacía su servicio. El versículo 10 dice: la séptima Acos, la octava Abías. Aquí está, la octava Abías. Y aquí encontramos que en el octavo servicio, correspondía a la casa de Abías, de donde su descendiente Zacarías estaba sirviendo. Ahí vamos entendiendo el por qué. Ahora vamos a las fechas. Cuando cambiaron los tiempos y la ley, perdieron al pueblo. Porque es como que este rato nos cambien a nosotros y cuando usted vaya a hacer un trámite, diga su fecha de nacimiento, pero le cambia la fecha y dice no son. Y entonces ahora no, escoja cualquiera o alíñese por allá. ¿Qué le parece? Cuán importante es resguardarnos en las fechas y en los tiempos bíblicos para poder entender esto. Este tiempo, este servicio, correspondía aproximadamente en el calendario greco-romano que nos predomina en Occidente, a lo que tendemos fines de mayo, más o menos fines de mayo. Y este servicio se lo hacía por 2 semanas, aproximadamente. Entonces, aproximadamente, Juan, porque ahí en ese servicio fue que fue revelada esta condición para poder entender lo que estaba pasando. Regresemos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y avancemos en la lectura. Desde el verso 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, dice el verso 8, que ejerciendo Zacarías
el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió en temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de avanzada edad. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hagamos una pausa a esta canción. Para una mujer, ser estéril era una consideración de afrenta. Y en su vejez, fue levantado eso. Por eso había tanta alegría y gozo. Y aquí él acaba el servicio. Determinamos cuándo es el servicio a causa del calendario. Cuando usted con la ociosidad, hoy día tenemos esta virtud, que usted tranquilamente puede entrar a través de alguna página de estudio o Google, y eso, ahí está nuestro calendario al servicio, y va a encontrar que en el octavo, según el orden que estableció David, se encontraba esta casa de días, de donde se quería su día. Y en estas condiciones es anunciar. Avancemos. ¿Y qué es lo que pasa? Sale Zacarías de su servicio. Y esto tiene un tiempo, aproximadamente, como les decimos, fines de mayo, hace los 2 servicios, y entonces Juan es concebido aproximadamente en lo que es fines, porque inicia el servicio fines de mayo, 2 semanas, y él sale aproximadamente para fines de junio. En nuestro calendario, Juan es concebido y hay gozo en su casa a pesar de su avanzada edad. Y esto se va repitiendo proféticamente, algo impresionante. Entonces, con este tiempo, dice, se manifiesta el tiempo de concepción. En el calendario bíblico viene a ser en la segunda semana del 4º mes. Avancemos. Versículo 26 de Lucas 1. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es como, hagamos una cosa, dejemos ahí a Elizabeth que goce de su embarazo, y al mismo tiempo nos trasladamos y dice que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, dice el texto. El verdadero nombre, Miriam.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, versículo 36, para ir en la cronología, versículo 36, pónganle mucha atención. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es del 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, cronológicamente nos encontramos en esta posición. Cronológicamente. Y al igual que muchos, hacen cuentas, ¿no? ¿Para cuándo fue el embarazo? Y si encontramos esta concepción, que sí, cuando María, sabíamos en qué momento fue su concepción. Ella tenía 6 meses. A los 6 meses de su concepción, fines de junio, usted lo añade 6 meses. En nuestro calendario para la confesión, ¿cuánto sería? 6 meses serían fines de diciembre, aproximadamente. Entonces, para fines de diciembre es que el Espíritu posa sobre María y es concebido en Dios de Hijo del Altísimo, Señor. Esta es la posición. Y de ahí, para ajustarnos al calendario que vivimos, 9 meses de concepción en el vientre, estaríamos finales de septiembre, inicio de octubre. Es esta fecha. Esa es la gran celebración que tenemos, pero con verdad, de acuerdo a la Escritura. Y si debemos celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, ahí está el motivo. Por eso es que la mala concepción y la narrativa, y ahí vemos mucho de la distorsión en la traducción de los textos originales, cuando llegan a Belén para ser censados en la fiesta. No es que estaban en un pesebre ni en un donde estaban los animales, de alguna manera. Había escuchado, estaba lleno. Como el mandamiento lo establecía, fue donde nació. Fue donde nació. Y en esta fiesta preciosa, la gran conmemoración, pero bien bíblica. Siempre recuerdo desde la primera vez que entré a la primera congregación cristiana, me dijeron, porque uno siempre tiene temor de entrar en alguna secta o algún dogma que te aleje de la verdad y te abstraigan y esos temores. Y mucho más cuando les digo que vengo del siglo pasado, para allá por los años 80, donde yo empecé a percibir de la misericordia de Dios. Y lo que me decían es que eran bibliocentristas y cristocentristas. Cuando fui avanzando en el conocimiento y la revelación vino y uno con el deseo de servir, los estudios en los seminarios, hablábamos del tiempo de reforma y las famosas solas. Y solo Biblia y eso, pero quedó en el enunciado. Esto es el texto. ¿Y por qué nosotros celebramos con tanta alegría este tiempo de tabernáculos, de la tanto esa conmoción y los elementos? Sombra de lo venidero, pero que es instrucción para nosotros mismos que recién estamos despertando esta condición, para nuestros hijos y aún los hijos de nuestros hijos. Esto nos da los tiempos. ¿Y cómo no recordar que esto fue establecido? Estaba en secreto, pero el Señor a sus siervos revela, a sus hijos revela. Ya lo decía,
cuando ya venía el juicio sobre Sodoma y Gomorra, dijo, no le avisaré a mi amigo Abraham, lo que voy a hacer. Y mire toda la intercesión que levantó Abraham. Toda esta condición para los que acudan y anhelan conocerla. Este es el tiempo que nos juntamos para con regocijo levantar acción de gracias. Y en este momento que está cayendo la tarde de este día santo, día sublime, día de celebración de este Shabbat, pero al coincidir en el primer día de tabernáculos, este gran acontecimiento continuará, resguardado conforme el precepto. Dice, el primer día hará santa convocación. Ya teníamos la convocación, por eso es un Shabbatón. Y lo disfrutamos doblemente. Y nos regocijaremos. Cabe recalcar, ¿dónde nació esto? Volvamos a Levítico capítulo 23, verso 34, de donde viene el sustento de esto. Cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, al Eterno por 7 días. Miren, qué virtud tan linda para poder entender cómo lo vivió. Ya una vez que nació y creció en el ministerio, el que vive y reina sobre nuestras vidas. Vayamos al Evangelio que lo narra Juan, al capítulo 7. Y cómo encontramos esta virtud en todo este capítulo. Y espero que estemos atentos, porque créanme que para mí, yo quería, cuando medio descubre algo va muy rápido y no logra hacer como comprender ni explicar. Les ruego mil perdones. Los textos bíblicos están ahí. Ustedes los pueden referenciar y llevar este anuncio. Anunciar a muchos que salgan del engaño, que salgan de la mentira. ¿A dónde les llevaron a celebrar? ¿A dónde nos llevaron a celebrar? ¿Y cuántos de nuestros hijos crecieron creyendo en la Navidad y con simbolismos que no se ajustan en nada a lo bíblico? Y aún ofendiendo al Padre. Capítulo 7, según el amado Juan, dice, verso 1 en adelante. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Hagamos una pausa. Este texto ya vendía inducido por un rechazo a los judíos, siendo que Jesús, que Yeshua, toda su familia, todos sus discípulos eran judíos. Todo el pueblo era judío. Lo que cuando se refiere aquí a judíos, eran los que manejaban el Sanedrín, el poder, el statu quo, que les incomodaba, particularmente en el servicio del templo y las diferentes sinagogas, porque cuando entraba en cada Shabbat a una de las sinagogas, hablaba con autoridad, porque él era él. Y entonces, esto nos confunde en los tiempos. Y dice, ¿por qué los judíos procuraban matarle? Estaba cerca la fiesta. Imaginen, ¿cómo nos inducen para alejarnos de la fiesta? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Siendo que la fiesta es del Señor, es al Señor la fiesta. No es de los que celebran, sino a quien se celebra. Y eso debemos entender. Cuando hay una festividad en nuestras casas, celebramos un año más. La fiesta no es de los invitados, la fiesta es al que se le celebra. Y la concepción cambia completamente. ¿Quién está diciendo me hacen estas fiestas? Son santas convocatorias. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Las mismas parábolas que hablan de las bodas. ¿Cómo manifiestan? Las mesas están servidas, los animales sacrificados, la comida preparada. Y deben excusar que no vienen, salgan por las calles, las veredas. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este momento. A través de estas redes, alcanzando los que estaban y percibían. Por eso es que anhelo que perciban esto. Salgan de la postración, de la mentira, del paganismo, de la oscuridad. Dice así, estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, verso 2. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún tus hermanos creían en él. Y eso es muy dable, ¿no? Porque los hermanos no tenían la revelación, ellos no sabían que estaba hablando, estaban ahí con el Hijo de Dios vivo, porque él guardó en prudencia y sabía dónde se manifestaba, de acuerdo a la Escritura, y no para satisfacer
la necesidad de sus hermanos. Cuando hay bastantes hermanos en una familia, a veces se acusan entre ellos que uno o otro es el preferido o la preferida. ¿Cierto? Eso pasa en la familia. Entonces, ahí está su hijito, ahí está su hijito. Entonces, ellos se incomodaban con toda seguridad porque el Señor Jesús no se equivocaba en una. Era el hijo perfecto. Qué difícil ser el hermano de Jesús. ¿Se puede imaginar cuántas cosas solo de pensarlo? No se equivocaba en nada y no transgredió en absolutamente nada. Él guardó todos los principios de honra, todos los mandamientos con fidelidad. Cada Shabbat él ya estaba en la sinagoga. Mientras que a muchos de nuestros hijos apuren, no me hagan rechazar y empujen la casa. Miren, entonces esto le incomodaba y eso es lo que están haciendo los hermanos. Pues échate desde ahí para tus discípulos. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. La palabra no es judío. Como les repito, debemos tener claridad. Eran los de que manejaban. Y nosotros ya hemos percibido en algunos gobiernos este tipo de cosas. Mas a la mitad de la fiesta, y ponga atención, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta. Y vamos a entender estos conceptos de la mitad. Imagínense, estamos dando inicio a la fiesta. Hemos cumplido el primer día. Y vamos a ir avanzando todos los días. Desde mañana, en el calendario normal del domingo, a las 8 de la noche, va a estar una enseñanza que nos va a develar más sobre esta fiesta. Todas las noches, a partir de las 8 de la noche, va a haber una presentación de una nueva verdad para los que habitan en el tabernáculo. Y entonces dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Permítame hacer unas pausas a las palabras de Jesús. Cuando usted anhele hacer la voluntad de Dios, busque, instruya. Por eso es que mencionamos las fuentes, para que también investigue. Que no creamos una vez más en la voz de los hombres. Porque los hombres somos de pasión y podemos ser engañados y engañados. Pero el texto bíblico, en su profundidad, en el estudio, con celo, con piedad, les va a llevar a luz. Por eso es que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo descubrían? Porque a la luz de los profetas él cumplía absolutamente todos los requerimientos. Dice el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud, dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y eso es lo que yo les mencionaba en una de las enseñanzas anteriores, que si yo me mostraba de esto, que no mire el rostro de las personas, yo que aprenda a ver sus corazones. Y la mejor forma de ver los corazones es pasar por la lupa de la misericordia que les dimos nosotros. Sí, con la misma misericordia, porque ninguno de los que hoy estamos aquí presentes, seguro que los que nos están acompañando,
no ha incurrido en equivocación. Y todos hemos recibido misericordia. Todos hemos recibido misericordia. Entonces, para poder juzgar a otros, se presenta el acontecimiento de la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Cuando confrontada con el Señor, la liberó a causa de que no hay ningún problema, apedréenla. Solo les recomiendo que el que lance la primera piedra. Y esta es la condición que está estableciendo el Señor. Que no juzguemos las apariencias, sino que juzgar con justo juicio. Y la única forma es misericordia. Decían entonces, dice el verso 25, unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, y hagamos otra pausa. No solo de la religión de donde venimos, en el siglo pasado era prohibido leerla. Tener una Biblia ya era pecado, mucho más leerla, sino que trasciende en muchas denominaciones en donde se determina lo que usted puede y lo que no puede leer. Siento que esta palabra está abierta para los niños. Y parte del engaño era que a este pueblo, dentro del judaísmo, donde ellos se habían manifestado, les tenían velado algunas condiciones. Porque acabamos de referenciar uno de los textos donde el Señor dice que Él revela a sus hijos y a los que incurren se les manifiesta los misterios, los secretos de la palabra. Incurren. Pero como a veces escuchamos algo y lo repetimos, ¿cuántas cosas que nos dijeron nunca encontramos en el texto bíblico? ¿Recuerdan ese que Dios dice, ayúdate que te ayudaré? ¿En dónde está? ¿Sí? Y de esos otros cuantos. Así que de esto está hablando el Señor. Dice, levanto mi pausa y repito el verso 28. Jesús entonces enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Y esto para personas que creen conocer, plantearles una absoluta, ¿qué verdad? Les incomoda, porque ustedes se jactan de conocer, dicen no le conocen. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, porque ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, él es el Cristo, es el Mesías. Cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Dice el verso 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Y hagamos una pausa, porque nos acercamos al gran acontecimiento de este capítulo 7, versículo 30. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amados, hasta ahí quiero llegar porque de aquí va a continuar cada noche el crecimiento de la revelación para los hijos de obediencia. Pero ya conocemos, ya entendemos, a la luz de la Escritura, cuándo fue el verdadero nacimiento de Jesús. Entonces, si quieren festejarle gran fiesta de nacimiento, esta es la fecha. En medio de la festividad levantó la voz, dice, y nos menciona. Se manifestó en el medio y en el gran día al final. Ahí está el tabernáculo, es un simbolismo. Hemos explicado el simbolismo de cada uno de los elementos. Y en la virtud. Así que, agradecido con el Padre,
por cada uno de ustedes y la atención, los que tuvieron a bien venir, en la misericordia de encender el altar y despertarnos y alejarnos de todo temor, levantar este estandarte del reino de los cielos aquí en la tierra. Hágase su voluntad, Padre amado, así como en el cielo aquí en la tierra. Venga a nosotros su reino, pero conforme a la Escritura nos gustamos. Y alabamos al Padre y reconocemos. Yo les invito, los presentes, que nos pongamos de pie. Y en sus casas, en la reflexión, no sé si se pondrán de pie, algunos tienen la costumbre de aprovechar, acercarnos a esta fuente de misericordia, en donde a la luz del estudio de la palabra perseveramos y le damos gracias por esta. Bendito y santo es tu nombre, Padre, Dios nuestro. ¿Cómo no reconocer toda su majestad, toda la misericordia derramada sobre nosotros? Gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos das lucidez, luz, saliendo de las tinieblas, Padre amado, y entender en el propósito de estas fiestas la revelación del secreto a los hombres. Gracias, Padre amado. Permítanos, Señor, en el regocijo de su presencia, gozarnos con un corazón sincero de esta fraternidad genuina, en el amor no fingido, en la fe verdadera, en esa emuná resguardada. Le damos gracias. La tarde ha caído, está cayendo. Culminamos un primer día, Padre amado, con regocijo de su Shabbat, de su gozo. Y continuaremos, Padre. Si usted nos permite, nos añade su misericordia, su provisión para cada uno de estos días, levantar estas ofrendas de su vida, nuestras oraciones, nuestro amor y su palabra presentada a través de su misma presencia. Le agradecemos, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hijos y hermanos, por sus vidas, de las cuales levantamos intercesión en su presencia, Padre amado, en el secreto de la azúcar, al abrigo tuyo, Señor, y rogamos por los que en el quebranto se encuentran a través de las dolencias de enfermedad. Luego, Padre amado, por su brazo extendido, su mano poderosa, su palabra sana. Esta escritura, su palabra sana, y de esa sanidad sobre los que lo invocan, la sangre derramada sobre sus vidas, renueva, restaura, lleva tiempo. Le alabamos, Señor, y le damos gracias. Este es su tiempo, este es su pueblo, este es su tiempo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén y amén. Gran gozo. Terminamos con el sonido del shofar, con gozo y alegría, y en la expectativa de lo venidero. En espíritu. Un fuerte abrazo. El gozo de la salvación les acompaña. Shabbat Shalom.